El diputado Fernando Iglesias ya está con nosotros para conocer su pensamiento sobre distintas cuestiones, pero sobre todo de esta comisión que acaba de pasar, la que acabamos de hablar con la diputada del Chaco. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Buen día, buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Algún recuerdo campestre que quiera compartir o podemos seguir? Sé que es de la ciudad, pero bueno, por ahí lo tiene. No, sí, claro, por supuesto, todos. Yo soy más bien un animal De conurbano. citadino, ¿no? Sí, sí. Pero sí, por supuesto, qué sé yo, de ir a... nosotros veraneábamos, éramos una familia de clase media de Avellaneda, clase media laburante, y veraneábamos en Quequén. Y había cerca de Quequén muchas estancias que mis tíos visitaban porque les gustaba cazar, cazaban liebres y perdices, Ajá. y que nos llevaban. Así que mi conocimiento del campo de infancia se basa en eso, en las vacaciones que me pasaba en la casa de mis abuelos en Quequén, una casita muy humilde atrás de la colonia de Segua, y las visitas al campo, nada, la ruralidad, ¿no? Andar a caballo y andar atrás de los animales. Era Qué muy bueno placentero eso. también. Mirá si no Lo son disfruté mucho. importantes las vacaciones, ¿no? En el acervo de cada uno Claramente. de nosotros. Es el conocer otros lugares y bueno, esperemos que puedan abrir tantos lugares. Diputado, algunas cuestiones le hizo usted, algunas preguntas al ministro ayer y yo creo que una de las cuales no se la terminó de contestar o no sé si lo hizo o si satisfizo la respuesta. Tenía que ver con la cuestión ideologizante. De hecho, le hicimos esa pregunta a la diputada que lo precedió. Acerca de la ideología de Paca Paca, de ciertos contenidos que el Estado tiene que distribuir y de acuerdo al gobierno que pasa, bueno, la crítica venía por ahí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Yo siempre me he preocupado por ese tema. Tuvimos 12 años de una gestión cultural y de los medios absolutamente sesgada, donde se presentaba en Pacapaca o en Canal Encuentro una sola visión de la sociedad, una visión legítima que yo no comparto, pero que es cuando mucho según la última estadística confiable, que son las elecciones, la visión de como mucho una mitad de la sociedad argentina. La otra mitad parecía relegada. Lo único que había es esa visión revisionista, Felipe Piña, Pacho Donel, todo ese tipo de visiones que tienen que estar, forman parte. De hecho, cuando nosotros tuvimos la gestión, público y notorio que en la TV pública hasta Eve de Bonafine mantuvo su programa en la TV pública. Y le hice notar al doctor Bauer el hecho de que durante nuestro gobierno, con fondos del Inca, que son fondos públicos, él tuvo la libertad, por ejemplo, de filmar la película sobre el Camino de Santiago, sobre la desaparición que no fue, la desaparición de Santiago Maldonado, que después no fue una desaparición, ni fue un asesinato como lo presentaron, ¿no? Y que esa libertad me gustaría que estuviera ahora, sobre todo en un momento en el que la cantidad de episodios represivos sigue aumentando en todo el país, como también le pregunté al ministro, dado que es el ministro de Cultura y una de las que sufrió uno de los episodios de represión en estos últimos días fue Roxana Carvajal, una Sí, se folclorista de la solidarizó familia. con la familia, eso sí lo dijo, se solidarizó con la familia. Pero ¿cuál era el reclamo en ese sentido con la familia Carvajal? No, el reclamo era simplemente le pregunté si se había comunicado, Ah, porque digo, nos gustaría que también en esta gestión haya espacio para, si alguien presenta ante el Inca un proyecto de hacer un film sobre la desaparición de Facundo Astudillo o la cantidad enorme de episodios represivos que ha habido, o de Luis Espinosa, esperemos que también le den lugar, ¿no? Porque la pluralidad tiene que formar parte del Estado. El gobierno es el gobierno, el partido del gobierno es el partido del gobierno, y el Estado es otra cosa. En el Estado tenemos que estar todos y tienen que estar todas las opiniones. Antes de pasarle a mi compañero, porque si no me queda en la cabeza rebotando y después me arrepiento de no preguntar. Paca Paca estuvo en algunos cables, sobre todo el cable que yo tengo, siguió durante los 4 años de Macri, pero en una cantidad de cables se bajó la señal y eso es de lo que se queja el oficialismo. Es que en el tiempo del gobierno anterior ese tipo de señales se dieran de baja en muchos de los cables.
No lo Mira, no he sé. seguido directamente el proceso, No lo sé, pero bueno, tenía eso en la cabeza, que no, quería no, preguntarle. no. No, lo que digo simplemente que tanto Paca Paca como Encuentro eran canales claramente que no parecían expresiones de medios públicos y estatales. Eran expresiones partidarias de un sector de la sociedad argentina que tiene legitimidad en tanto no pretende hacer todo el país. Cuando pretenden ser todo el país entramos en un terreno que linda con el Bien, totalitarismo y por supuesto yo no estoy en bien. absoluto de acuerdo y he presentado, por ejemplo, eso sigue pasando, no es que no ha pasado. Hay proyectos de pedidos de informe que todavía no me han contestado, por ejemplo, por los célebres cuadernillos, unos cuadernillos Mm, donde otra vez se presenta una visión de la historia maniquea, vista desde un solo punto de vista y, por supuesto, con fondos del Estado y repartidos por la educación pública en todo el país. Y todavía no me han contestado con respecto a bien. todo lo que tiene que ver con esos cuadernillos, ¿no? Diputado Mariano Espesapre lo saluda, buenas tardes. Bajo la Hola, ¿cómo órbita, bien, bajo la órbita de cultura está el Centro Cultural Kirchner, que se inauguró en el gobierno, en el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Se mantuvo el nombre durante la administración cuando usted fue oficialista y continúa con el mismo nombre. ¿Cuál fue su postura o cuál es su posición al respecto con el nombre? Porque bueno, en el gobierno anterior se discutió bastante esa situación. Sí, yo presenté un proyecto de cambio y de reelaboración del nombre y hubo varios. Uno de los problemas que hubo fue justamente ese. Había muchos proyectos, nosotros no queríamos, desde luego, queríamos hacer todo no por decreto, sino siguiendo la normativa y se estaba armonizando justamente los diferentes proyectos para ver el tema del cambio de nombre, cuando bueno, después eso se paró sobre simplemente por el hecho de que perdimos el gobierno, perdimos las elecciones y quedará ahí. A mí me parece que la denominación de ese centro como Centro Cultural Kirchner es completamente errónea. Otra vez el mismo error mencionado antes, que es, estamos en una figura, en dos figuras, los Kirchner, enormemente polémicas, con un gasto. Yo hice un análisis muy detallado y lo publiqué en un libro, La década saqueada, sobre el Centro Cultural Kirchner, que fue remodelado sobre la base de un edificio existente, el de Correo Central, y esa remodelación costó casi lo mismo, hecho los cálculos, que costó el Centro Pompidou en París, ¿no? Con sueldos de costos de construcción mucho más altos y con construcción, porque el Centro Pompidou se hizo desde cero, no fue una reestructuración. Entonces, ponerle ese nombre a un edificio de esas características, con una historia tan reciente, sin dejar pasar los años suficientes, nos parece un error y presentamos varios proyectos que esperamos poder retomar en algún momento. Ahora me parece que no van a tener muchas posibilidades de avanzar. Sí. Diputado, ¿cómo le va? Jazmín Buliorini la saluda. ¿Qué tal? Hola, Jamín, ¿cómo estás? Bien, le quería consultar, recién le preguntamos a la diputada anterior también, hay muchos sectores, centros culturales, teatros, bueno, cines, demás, reclamando o pidiendo una emergencia cultural porque dice que no alcanzan los fondos, que tienen sueldos, obviamente, bueno, como está todo. La diputada anterior decía que todo está en emergencia, que no se puede dictar una emergencia por todo. ¿Usted cree que la ayuda es suficiente, que se puede llegar a decretar o a pedir una emergencia cultural? Sí, creemos que sí, que hay que prestar una especial atención porque es uno de los sectores más afectados, tanto la cultura como el turismo, otro sector donde nosotros hemos tenido un montón de proyectos pidiendo la sanción de la emergencia. Ahora viene esta sanción que tuvo en el Senado de un proyecto mucho más débil que nosotros planteábamos en turismo, pero nos parece extensivo el razonamiento a cultura, ¿no? Va a ser, es el mismo razonamiento, fueron los primeros en cerrar y van a ser los últimos en abrir, sobre todo los cines, los teatros, ¿no? Eso nos va a obligar, y va a obligar al sector de la cultura a repensarse y a revalorar, a valorizar y a poner en juego las herramientas digitales, que son cada vez más importantes, pero también tenemos que entender que el fenómeno del teatro es un fenómeno sobre todo presencial y hay muchas actividades culturales que se ven directamente afectadas. Nos parece que merecen una atención especial.
y eso también se lo hice notar al ministro, porque mencionó toda una serie de ayudas y de contribuciones, que están muy bien. Cuando uno ve la lista de cuáles son los organismos o las sociedades de fomento, sociedades culturales que recibieron los beneficios, se encuentra ya por los nombres, uno se da cuenta que pertenecen todos a la esfera cultural del oficialismo, y eso no es correcto, porque los fondos no son los fondos del Partido Justicialista ni del Frente de Todos. Está muy bien. Son los fondos del Estado que abonamos todos los argentinos con nuestros impuestos, y tiene que tener un criterio de selección pluripartidario y no sesgado, como hay en todo, ¿no? No hay Bien. más que ver. El otro día publicaron también lo mismo con los medios de comunicación, y cuando uno ve la lista y la proporción entre la llegada que tienen los medios y el dinero que reciben, percibe perfectamente el sesgo oficialista que le imprime esta administración a las cosas. Diputado, así como le pregunté a la diputada Pertile y ella se despachó acerca de sus proyectos de ley, estoy viendo que está presentando un nuevo libro, muy particular el título, a su estilo, bien, Iglesias, El medioevo peronista y la llegada de la peste. Pero hay un punto que me interesa que cuente, que es el capítulo 4, dice aquí, los errores de Cambiemos. Nos cuenta acerca de ese capítulo que me gusta cuando se trata de autocríticas, no sé si va por ese lado. Sí, pero arranco diciendo lo que dice ese capítulo. Yo creo que el error de Cambiemos fue sobre todo referido a la economía de bolsillo. Es decir, tuvimos un impacto en nuestra gestión, pues uno lo analiza desde el punto de vista de la economía de bolsillo, es decir, de lo que, bueno, hubo un aumento de la pobreza, que siguió la misma tendencia que había en la administración anterior y que se agravó ahora, pero hubo aumento de la pobreza, aumento de la inflación y un retroceso en las condiciones sociales, que fue importante, que nos hizo perder las elecciones, pero repito... Pero solo la de bolsillo, bien, la economía macro estuvo bien. Entonces, la deuda. Sí, bueno, sí, externa. el análisis que hago es cuando uno toma las cifras de julio, es decir, anteriores a las PASO fueron una catástrofe, y yo en el libro lo muestro con datos bien concretos, Bien. que puedo mencionar rápidamente. El país en julio, en el mes de julio, es decir, en un mes, estaba creciendo al 1,2% mensual, julio contra junio. Más de 3% en construcción, más de 3% en industria. Estábamos con superávit comercial, estábamos con un déficit fiscal absolutamente controlado, casi en equilibrio primario. Estábamos ya con un cambio competitivo y con tarifas que cubrían la mayor parte del costo de producción de energía. Y todo eso, toda esa macro que se desmoronó, y estábamos con un dólar a 47 pesos y estábamos con un riesgo país a 872 puntos. Todo eso se empezó a desmoronar el lunes posterior. De 872 puntos de riesgo país pasamos en una semana a 2.500. De 47 pesos el dólar pasamos a 60 y ahora estamos en 130. De estar creciendo 1% y más de 3% en industria y construcción, pasamos en 2 meses a caer el 4%. Bien. Sí, fue una catástrofe muy clara, porque claramente la gente entendió que se venía un cuarto gobierno kirchnerista. Ya sabemos que los muchachos se enorgullecen de compartir al capital, y bueno, todo Bien. el mundo salió corriendo, los grandes y los chicos, porque también los ahorros privados de los argentinos en los bancos, que son casi todos pequeños ahorristas, pasaron de 33.000 millones de dólares a menos de 20.000 millones de dólares en solamente un mes. Diputado, vamos a algo un poco más actual que tiene que ver con el presupuesto que va a entrar ahora y este periodo de la Cámara en el que sí están teniendo muchas reuniones y nos alegramos y están trabajando mucho en comisión, pero son todas informativas, no hay dictamen. ¿Qué va a suceder? ¿Va a entrar el presupuesto? ¿Se va a sentar Cambiemos? Juntos por el Cambio, perdón. ¿Qué cree que va a pasar dentro de muy pocas semanas con la entrada ni más ni menos que la ley de presupuesto? Pues ni hablar de reforma judicial, que ya sentaron la posición bien clara. Pero ¿qué va a pasar con presupuesto? Nuestra posición es muy simple. Las sesiones virtuales han demostrado para qué sirven y para qué no sirven. ¿Para qué sirven? Si llegamos con temas acordados y con contenidos acordados, es decir, con un solo dictamen en el que estamos de acuerdo, perfectamente podemos habilitarlo, sobre todo para los dos temas
que hoy preocupan a los argentinos, que son la emergencia económica y la emergencia sanitaria. En eso siempre fue así y va a seguir siendo así. Cuando se trata de temas complejos, como es reforma, y me temo que presupuesto también, que necesitan debate y que pueden llevar a votaciones ajustadas, el sistema se ha demostrado no confiable. Se ha demostrado no confiable el presidente de la Cámara, negándoles, yo he sido uno, el micrófono a muchos de los diputados que intentábamos hablar, inclusive en mi caso, cuando estaba pidiendo una cuestión de privilegio. Se ha demostrado no confiable el sistema de audio, porque no es posible que sea un empleado de la Cámara, dicho con todo respeto, el que decida si le habilita o no le habilita el micrófono a un diputado. Y se ha demostrado, sobre todo, el sistema de votación. Hemos tenido a diputados, casualmente, siempre de la oposición, que porque tenían un problema en el VPN y la conexión, estaban presentes, estaban con vos, le dijeron, cuando les dieron la palabra al presidente de la Cámara, Sergio Massa, que querían votar a favor o en contra de determinada ley, y el voto no se computó. Yo me pregunto si uno de estos votos es decisivo para sancionar la reforma judicial, el presupuesto o cualquier ley en la que no estemos de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Tiene valor? Bien. ¿No tiene valor? Bien. ¿Vamos a judicializar todo? Me parece que no da, realmente no da para tratar temas complejos que necesitan un debate presencial. Y el que tiene que arreglar esto es el oficialismo. El presidente de la Cámara es Massa, ya tuvo suficientes meses como para hacerlo. Si en vez de dedicarse a armar todas esas pantallas y toda esa televisión, quizás hubiera buscado alguna forma de sesionar de manera presencial razonable y que resguarde la parte sanitaria, está empezando a funcionar todo el país. Y el Congreso no es el Congreso de la capital federal, es un Congreso del país, por lo tanto se podría hacer en cualquier lugar de la República Argentina. ¿Aún diputado con aquellos que no puedan viajar por una cuestión de que están más mayores o son vulnerables por enfermedades previas en medio de esta pandemia? ¿Aún con eso usted insiste en esa postura? A mí me parece que ahí, mi planteo es este, nosotros tenemos que aplicar lo mismo que se aplica, qué sé yo, las cajeras de supermercado o los camioneros que están trabajando. Si un camionero tiene más de, no sé, de determinada edad, o tiene enfermedades preexistentes, es razonable que se le habilite un protocolo especial. Pero eso tiene que ser la excepción. Todo el resto tiene que ser presencial. Bien. Entonces, el que tiene que solucionar este intríngulis es el presidente de la Cámara, tiene los medios y tiene que saber que si necesitan algo urgente relacionado con la salud, con la emergencia sanitaria, la emergencia económica, nosotros estamos siempre dispuestos a tratarlo, obviamente poniéndonos de acuerdo previamente. Bien. En los contenidos, como corresponde. El famoso acuerdo político. ¿Te quedó algo? ¿Puedo una, Gustavo, más? Le hablo a mi productor. Sí. Marian, la última, Fernando. Diputado, ¿usted visualiza un escenario en el que, por ejemplo, la reforma judicial se trate sin la presencia de Juntos por el Cambio? Es decir, que el oficialismo avance con esa sesión e intente aprobarla. Y en ese caso le pregunto, ustedes suelen decir que representan el 41% de los votos, lo que es lógico y correcto políticamente. Ahora, ese 41%, si ustedes no estuvieran en un debate tan importante, ¿no les pasaría factura por no defender la postura? No entendí esa última parte de la pregunta. Sobre la representación, diputado, es decir, ustedes representan el 41% de los votos, una porción muy importante de la sociedad. Si ustedes se ausentaran del debate, ese 41%, ¿no les pasaría factura por no estar ahí, dando la cara, dando el debate? No hay. A ver, a menos que lo que estén pensando sea una violación flagrante del reglamento de la Cámara, no hay ninguna posibilidad de tratar virtualmente la reforma judicial, porque las sesiones son presenciales. Y si van a cambiar el reglamento interno de la Cámara, necesitan hacer una sesión presencial para decir, habilitamos las sesiones virtuales. Es evidente que no se puede habilitar las sesiones virtuales mediante una sesión virtual. Si las tenés que habilitar es que no están habilitadas. Si no están habilitadas, no podés hacerlo por ese método. Entonces, si ellos quieren cambiar el reglamento interno de la Cámara, tienen que llamar a una sesión presencial con el reglamento como está y lograr mayoría. Bien. Si ellos hacen eso, nosotros nos opondremos y daremos la batalla, pero eso sería reglamentario. Cualquier otra cosa que hagan, me parece que es una violación clara al reglamento. Si van a hacer una sesión virtual, me parece que es completamente fuera de la legalidad y se tendrán que hacer responsables. Gracias, diputado, por su tiempo. Muy amable, como siempre. Al contrario, muchas gracias a ustedes tres. Hasta luego.